Estamos aquí otra vez entonces para alabar a Dios, exaltarle. Yo sé que es un poco extraño que no podamos estar reunidos hoy una vez más en la casa de Dios, pero sí tenemos este medio para comunicarnos mientras las medidas de la pandemia duren. Por lo tanto, queremos alabar a Dios de todas maneras y darle gracias en particular por este año que comienza. Más allá de todo lo que nos avecina, todo lo que venga, podemos estar confiados de que Dios está con nosotros. Y queremos arrancar este año con un espíritu de gratitud. Amén. Entraré por sus puertas con acción de gratitud, a sus atrios alabanza. Yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en Él. Me gozaré en Él, me alegraré en Él. Me gozaré, me alegraré en Él. Me gozaré en Él, me alegraré en Él. Me gozaré, me alegraré en Él. Entremos con alegría, entraré por sus puertas con acción de gratitud y sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en Él. Me gozaré en Él, me alegraré en Él. Me gozaré, me alegraré en Él. Me gozaré en Él, me alegraré en Él. Me gozaré, me alegraré en Él. Aleluya, aleluya, Él es nuestro gozo, por lo tanto nos gozaremos. Gozo vine, Padre, lleno de su gloria, de su gloria, de su gloria. Gozo vine, Padre, lleno de su gloria, la mitad no se ha contado aún. Gozo vine, Padre, lleno de su gloria, de su gloria, de su gloria. Rocine, Padre, lleno de su gloria, la mitad no se ha contado aún. Cantaré, gozaré, alegraré en el Señor. Reirán, burlarán los hombres de Belial, mas yo seré más vil. David bailaba delante de Jehová. David reía delante de Jehová. El arca de la gloria, la gloria de Jehová. Le daba la victoria delante de Jehová. Amén. Queremos entonces con esta alabanza, con este gozo, ver la gloria de Dios para lo que ha comenzado este año, esperar en Dios grandes cosas y recibirle con alabanza y con alegría. Así que ahora te invito a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios. Que Dios te siga bendiciendo, siga hablando a tu espíritu. Amén. Bueno, estamos aquí entonces preparados y ya listos para compartir la palabra de Dios y en particular este primer domingo del año. Siempre los principios de año son un tiempo tanto de reflexión como también de expectativa, ¿sí? La reflexión que hace poquito estuvo compartiendo con nosotros el pastor a través de los mensajes que hemos recibido, donde hablábamos de lo necesario que es limpiar el corazón, tener el espíritu sin ningún tipo de bagallo espiritual. Y realmente es muy importante en nuestra vida que la sangre preciosa de Jesús nos limpie de toda carga y todo peso, tanto en lo espiritual, en lo moral, en nuestras conciencias, para que podamos afrontar el año que ya ha comenzado con un corazón limpio, preparado y dispuesto para la obra de Dios. Pero comenzamos este año nuevo ya y este domingo en particular, este domingo siendo el domingo primero del 2021, en donde no estamos reunidos, a pesar de que la situación de COVID ha agravado en Uruguay. Tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de por lo menos reunirnos a través del medio de internet, de YouTube, de Facebook y otros medios,
por lo cual es una bendición de Dios. No es igual ni es lo mismo, nunca será lo mismo que estar reunidos físicamente unos con otros. Pero tenemos por lo menos esa posibilidad en este tiempo tan complicado, difícil para nuestra nación y afectada en tantas áreas. Es un tiempo especial en el mundo, ¿verdad? Donde se está viendo el avance de la pandemia, se está complicando la situación económica, se está complicando las situaciones sociales. Nosotros quizá lo vemos o lo sentimos o hemos visto a otros sufrirlo, pero en el mundo entero hay diferentes experiencias en donde se ve claramente que la situación se ha complicado. Sin embargo, en ese mundo tenemos que vivir y como cristianos no estamos fuera de este mundo. Si bien por fe pertenecemos al reino del Señor Jesucristo, aún así tenemos un trecho que caminar, aún así tenemos un viaje que hacer y lo hacemos en este mundo que se encuentra en esta situación. Y primeramente levantamos nuestras oraciones y levantamos el clamor de nuestra vida a favor de nuestra tierra, a favor de nuestra nación, que Dios ponga su mano, que Dios guarde, cubra y traiga paz a nuestra tierra en medio de este tiempo tan especial, en medio de esta pandemia que ha sacudido sin duda el mundo en este tiempo tan difícil. No solamente ha habido luchas en lo que se refiere a lo exterior, también hay luchas interiores, ¿no? Lo hemos mencionado ya en varias reuniones. En este tiempo, sin duda, uno pasa más tiempo solo, ¿sí? Habrá una comunicación, habrá una interacción con otras personas, pero está mucho más limitada que antes. Nos encontramos más solos, quizá en la soledad de la familia más cercana, quizá en la soledad si no tienes tu familia cerca de ti, solo en tu trabajo, en tus quehaceres, en tu estudio. De alguna manera nos encontramos más aislados. Y en ese aislamiento también encontramos que hay otras luchas, luchas emocionales, hay presiones que nos rodean, hay fuerzas espirituales también que se oponen a que la voluntad de Dios en nosotros crezca, que la voluntad de Dios en nosotros realmente se expanda. De alguna manera esas mismas fuerzas espirituales quieren buscar la manera de dominarnos a través del desánimo, de la tristeza, a través del desgano. Muchas personas en este tiempo han caído en depresión, muchas personas en el mundo han caído en los pozos de la soledad. Sin embargo, nosotros tenemos un ayudador, tenemos quien nos ama, tenemos uno que entiende nuestra situación y que puede, además de entendernos, rescatarnos. Por eso sentimos como propio el clamor del salmista cuando él declara allí en Salmo 63, versículo 1. Y me gusta porque en el Reina Valera tiene como título, dice, el título es Dios, satisfacción del alma. En medio de estas aflicciones, en medio de estas circunstancias, este Salmo de David, él lo cantó cuando él estaba en el desierto de Judá. Cosa desagradable, si las hay, es el desierto. Es uno de los elementos en el mundo que más afligen, que más difíciles, más inhóspitos para el ser humano. Hay muchos diferentes tipos de geografía en el mundo, hay muchos tipos de geografía que tiene que ver tanto con nieve, con selvas, con ríos, con montañas, con praderas como es nuestra tierra. Sin embargo, el desierto es uno de los más difíciles y complicados para vivir y lograr sobrevivir. Sin embargo, el salmista escribió algo muy conocedor del desierto, muy conocedor de no solamente de estar en la situación de vivir en el desierto, pero siendo perseguido en el desierto y viviendo problemas muy graves a tal punto que tenía al rey Saúl que buscaba matarlo y perseguirlo para destruir su vida. Y él escribió en ese mismo desierto, en esa misma aflicción, escribió allí en el Salmo 63, versículo 1. Oh Dios, mi Dios eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ciertamente, una de las situaciones
que hace más difícil el vivir en el desierto es la falta de agua. Todos sabemos, desde la época escolar a la vida adulta, que el agua es fundamental para la vida. Podemos vivir un tiempo bastante prolongado sin alimento, pero sin agua no podemos sobrevivir mucho tiempo. Y justamente el desierto es un lugar de aflicción, donde escasea lo que más necesitamos, donde la presión, donde el calor, donde uno mira en el horizonte, hay poco fruto, hay poca comunión con la naturaleza, más bien uno quiere esconderse de la naturaleza allí. Más bien la naturaleza que existe está toda escondida del sol, de los rayos, de la intemperie, de los fuertes vientos, de aquel lugar de poco fruto. Y de noche se convierte en un lugar inhóspito. Así muchas veces se encuentra el corazón del hombre. No es solamente su exterior, no es solamente su ambiente, es el interior, es el lugar de su corazón. Y David, perfectamente, el salmista David, está reflejando esa condición, esa situación, esa aflicción. Por eso los problemas interiores, especialmente del corazón, son muchas veces de mayor importancia que las exteriores, o sea, la situación que nos sucede ahora, sin quitarle la importancia de vida que tiene. Lo que sucede adentro de nuestro corazón muchas veces tiene mayores consecuencias que lo que pasa externamente o lo que sucede alrededor nuestro. Los sentires, los vaivenes emocionales, las presiones que nos rodean, esa lucha que tenemos en el mundo espiritual, los que creemos en el Señor, los que vivimos caminando en Cristo Jesús, tenemos una batalla constante. Y aún en nuestro viaje, en nuestro camino de fe con el Señor Jesucristo, descubrimos que muchas veces no es un lindo paseo. Algunas veces nos ha tocado viajar por las praderas, algunas veces nos ha tocado viajar por las montañas, pero la mayoría de las veces, como cristianos, vamos a tener que recorrer los desiertos, los momentos difíciles, los momentos de aflicción. Sin duda, el 2021 no parece, por lo menos en su principio, vaya a ser muy distinto que el 2020. Muchas de las cosas se van a repetir, muchas de las circunstancias exteriores van a permanecer por un tiempo quizá prolongado, y las circunstancias van a seguir siendo difíciles. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el interior, va a cambiar la situación interior. Porque David clama, dice, clama, tengo sed de ti. Es el clamor del alma afligida, es el clamor y la necesidad del alma que está pasando por ese lugar árido y no encuentra descanso, no encuentra el recurso que necesita para satisfacer la necesidad del alma. Por eso mi corazón, mi espíritu tiene sed de Dios. Y quizá en este tiempo te está pasando a ti, quizá está pasando más seguido, o quizá estás más consciente de ello, que en este caminar, en esta vida que nos toca vivir, este momento que nos toca vivir, se está destacando la soledad del desierto, se está destacando lo inhóspito de nuestro entorno, las realidades quizá espirituales que antes tú no le prestabas atención porque estabas en otro ambiente, en otra situación, ahora de repente están a flor de piel, ahora de repente estás consciente de dónde estás caminando, dónde estás viviendo, y mucho de lo que te está pasando ahora, mucho de esa aflicción y sufrimiento es porque estás pasando el desierto. Nadie le gusta pasar por el desierto. Hay veces que no hay otra opción porque antes de poder llegar a los valles verdes o llegar a las montañas altas llenas de copos de nieve, hay que cruzar los desiertos. Hay que cruzar esas regiones áridas y difíciles. Antes de la victoria en la vida de un cristiano sabemos, y esto lo sabemos por experiencia espiritual, en nuestro caminar con Dios, que muchas veces antes de la victoria tenemos que pasar por los valles y tenemos que pasar por los lugares difíciles en nuestra vida. Así que el desierto es símbolo de esa aflicción interior. No solamente refleja lo que pasa por fuera o lo que nos puede suceder por fuera, pero de la aflicción interior. Jesús habló de esta aflicción
de esta necesidad, de este clamor, de esa sed que uno tiene en su corazón. Jesús habló de esa aflicción y dijo allí en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, yo he vencido al mundo. Así que más allá de las aflicciones, más allá de los desiertos que nos tocan pasar, más allá de la dificultad del año pasado y del año que viene y que comienza y ya ha comenzado, nosotros tenemos esa promesa de Dios, que el mundo habrá aflicción, pero Él ha vencido esa aflicción, Él ha vencido el desierto, Él tiene el cómo para poder ayudarnos a sobrellevar y vencer esa circunstancia, tanto de la presión exterior como interior. En ese mundo de desierto, en ese mundo limitado, en ese mundo en donde quizá los recursos son más bien escasos, Dios puede y sabe cómo hacer para alimentar a su pueblo, mantener a su pueblo. Por supuesto, en el mundo, y el mundo va a tratar de ofrecer un montón de herramientas para poder, de alguna manera, sobrellevar ese momento de desierto, de poder enfrentar ese momento de aflicción. Algunas de esas herramientas pueden ser los entretenimientos, pueden ser las ocupaciones, pueden ser tareas, pueden ser quehaceres. Todo, al fin de cuentas, no es que necesariamente en sí sean malos, pero nos llevan o quieren hacernos olvidar de lo que es más importante. Al final del día, al final del momento, tengo que enfrentar el desierto. A todos nos va a tocar, a todos nos va a resultar que aunque tratemos de ignorarlo, el desierto se hace sentir. Y finalmente, nada puede resolver ese asunto de la sed y del clamor y del vacío del corazón. Solamente lo puede hacer Dios. Y solamente Dios en nosotros puede darnos ese renuevo y el refrigerio que nosotros necesitamos en Dios. Por eso nosotros tenemos esa palabra que dicen ahí en Isaías, en el profeta Isaías 44, versículo 1. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas. Siervo mío Jacob, y tú, Jezerún, a quien yo escogí. Jezerún es una palabra para representar a Israel. Jezerún también puede significar, algunos dicen, bendecido. ¿Por qué? Dice en el versículo 3, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán, en el versículo 4, entre hierba como sauces junto a las riberas del agua. Él está haciendo esta declaración. El Señor, nuestro Padre, está declarando algo especial sobre su pueblo. Está declarando a aquellos a cuales Él eligió, que llamó y formó. En otras palabras, a los que Él eligió, tú y yo, a los que nos llamó a través del Señor Jesucristo y que nos salvó por la preciosa sangre del Cordero, que fue crucificado y resucitó para nuestra salvación y nuestro perdón. Él nos está diciendo, Él mismo nos está declarando que en medio de este viaje, en medio de los desiertos, en medio de toda aflicción, en medio de las pruebas, en medio de la falta de recursos, en medio de las dificultades del camino, Él será esa fuente viva, esas aguas vivas que serán derramadas sobre la tierra árida. Amén y amén. Esa declaración me anima y espero que anime tu corazón en este tiempo. Nos dice que brotarán como hierba y sauces, gracias a ese derramar, gracias a la vida que Él da. Puede brotar vida en un lugar tan inhóspito. Puede brotar vida en medio de la aflicción. Algunas veces en el mundo natural, sin entrar en demasiado detalle,
porque no podríamos contar la cantidad de hechos y realidades que hay en el mundo natural sobre este tema. Pero muchas veces las cosas más bellas y hermosas del mundo natural nacen en medio de gran aflicción, nacen en medio de grandes presiones, nacen en lugares más difíciles, inhóspitos. Y así es que Dios muestra, aún en el mundo natural, esa soberanía y esa gracia de Dios. Cuánto más Dios puede y es capaz en medio de cada circunstancia que tú y yo estamos viviendo, aunque sea el peor de los desiertos, haga nacer y florecer mi corazón y mi vida, y haga reverdecer todo lo seco mi vida para Él. Amén. Por eso también nos dice que esa fuente brotará en nuestro corazón y hará una producción y producirá frutos y será verde. Imagínense en este tiempo donde estamos viendo una sequía bastante importante en nuestra nación, en donde los que vivimos en la ciudad vemos quizá esa sequía representada en los jardines que se van marchitando, o las plantas que exigen o demandan más agua y es más limitado, más seco el clima, y vemos el color amarillo volviéndose más normal o más común que el color verde natural de las plantas cuando ellas están sanas y están fuertes. Estamos dándonos cuenta que estamos viviendo un tiempo de sequía. Estamos en Uruguay, en particular, algunas regiones de nuestra tierra están en una emergencia particular porque los ríos, los lagos, las fuentes de agua se están secando. Esto tiene estaciones, esto tiene tiempos y sabemos que en algún momento eso va a volver a su cauce natural. Pero qué difícil que es, qué complicado que es, qué triste es cuando uno ve, especialmente los que somos de la ciudad, ve los campos, los animales bramando y clamando por agua. Cuando uno ve los campos, en vez de estar verdes, amarillos, o cuando uno sale a su jardín y ve que las plantas, aún regándolas muchas veces, no es suficiente porque el ambiente está tan seco. Pero el Señor nos ha prometido que hay una fuente que nunca faltará. El Señor ha prometido y nos está declarando a nosotros al comenzar este 2021 que hay una fuente para sostenernos en medio de esta aflicción y en medio de los desiertos que nos toquen de aquí hacia adelante. Nos dice en Juan capítulo 4 versículos 13 al 14: y respondió Jesús y les dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Dios nos promete un recurso eterno que no se termina, que no se acaba porque las circunstancias exteriores aumenten o las presiones exteriores aumenten. Ni siquiera las interiores, las aflicciones, las tristezas, el espíritu de dolor, de soledad. Tenemos una fuente en Cristo Jesús, eterna y gloriosa, que brota para vida. Así que es como tener tu propia fuente, es como tener esa vertiente natural, pero que sale del corazón de Dios y alimenta tu espíritu y tu corazón. Y eso es lo que anhelamos acceder en este 2021, como hijos de Dios. Tener esa fuente de agua viva, burbujeante, dando vida y sosteniéndonos en este tiempo, no dependiendo en nuestros esfuerzos, no dependiendo en los demás, no dependiendo en que el mundo exterior esté de acuerdo o no con nuestros anhelos, sino poniendo nuestros ojos sobre Cristo, descansando sobre Cristo Jesús y sus promesas, podamos nosotros comenzar ya estos primeros días del año 2021 con la confianza de saber que tengo una fuente en Cristo, todo lo que necesito está en Él y todo lo que me hace falta para la vida, para la restauración y la renovación de mi corazón, más en estos tiempos de desierto y sequía, no faltarán, no fallarán. Pero ¿qué es entonces lo que necesitamos para poder acceder a esa fuente constantemente en nuestra vida? Bueno, pareciera de perogrullo, pero que es importante que para poder recibir las aguas de vida de Dios,
primero y ante todo debemos tener sed. Debemos tener sed, debemos tener ganas de tomar. Debemos tener la sed que clama, que abre su boca y dice, yo quiero. Y esto algunas veces parece, como recién dije, algo común, algo que debería ser natural. Sin embargo, no todo el mundo que tiene sed bebe, o no todo el mundo que tiene sed bebe lo correcto o toma lo correcto, lo cual puede satisfacer su necesidad. Si no bebemos de las aguas, las cuales brotan vida eterna, todo lo demás que vayamos a beber o tomar no va a satisfacer, no va a tener el peso necesario para que podamos soportar y pasar y sobrellevar la aflicción del desierto. Uno sabe que cuando hace falta el agua, por ejemplo, las personas que quedan perdidas en el mar, las personas que naufragan en el mar, no pueden, aunque están rodeados de agua, beber el agua de mar, porque tienen una gran cantidad de sal o sodio. Si ellos beben de eso, pueden quedar, literalmente morirse, quedarse secos, porque aparentemente es líquido, aparentemente es agua, pero contiene enormes cantidades de sal que pueden matarla en esa situación. Así que no es solamente beber lo que parece ser bueno, no es solamente tomar lo que aparentemente es bebida, sino es beber del agua viva. Solo bebiendo de Dios y bebiendo de esa agua que Él ofrece, como recién leímos allí en el libro de Juan, podrá mi vida realmente brotar y vivir y dar fruto. En Juan 7, capítulo 7, versículo 37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No importa la condición de sed en que estás, no importa las circunstancias en que te llevaron a eso, sea grande o pequeño, pero Dios puede llenar esa sed. Dios es especialista en satisfacer el vacío del corazón. Dios es especialista para responder a los que tienen sed. Como dijo Jesús aquí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Allí en Isaías capítulo 55, versículo 1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno, porque Dios tiene una medida para tu necesidad. Y no necesitas más que tener sed. No es otro recurso que venir con la necesidad. Jesús bien dijo a los discípulos y al mundo que le escuchaba, yo no he venido para curar a los que están sanos, yo he venido para curar a los que están enfermos. En otras palabras, yo he venido para los que necesitan. Y yo no sé de ti, pero en este tiempo yo me doy cuenta que en mi corazón y las circunstancias tanto exteriores como interiores me llevan a clamar a Dios y decir, Señor, dame más de tus aguas. Señor, dame más de esa vida. Derrama más de tu Espíritu en mí, porque lo necesito. Y necesito en este tiempo el sostenimiento de esas aguas vivas que solamente tú me puedes dar. Segundo, es que no solamente tengamos sed, pero tienes que abrir tu boca. Tienes que clamar a Él. Así también muchas veces es necesario pedir para que se te dé. De otras maneras, Jesús dijo, pedid y se os dará. Es abrir la boca, es abrir el corazón a Él, es clamar a Dios. En Salmos 42, versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed te lleva a esa reacción. La sed te lleva casi al desespero, a la necesidad de vacío. ¿No has pasado tú alguna vez
Algún momento en tu vida, quizá que estabas desesperado por el agua, estabas desesperado por tomar esa bebida necesaria, el agua fresca y fría que sacia el corazón y el alma. Cuánto más entonces debes saber y entender lo que este salmista tan precioso pudo escribir para nosotros. Como el ciervo brama por las corrientes. Recién mencioné que uno ahora va por los campos y los animales están bramando y clamando por aquellas aguas, porque de ellas dependen su vida, de ello dependen que sobrevivan. Y así el corazón que se da cuenta de su situación y de su necesidad, corre a Dios y clama a Dios, y Dios responde. Si abres tu boca, si abres tu corazón, si clamas a Dios en sincero clamor, no será en vano, porque Dios escucha las oraciones. Dios escucha el clamor de aquel que es sincero en lo que está declarando de su corazón. Nos dice en Salmos 34, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Tenemos esperanza, no es en vano cuando tú derramas lágrimas, no es en vano cuando tú oras a Dios, abres tu corazón a Dios, clamas a Dios. No es en vano cuando tú estás en la soledad del desierto, en las angustias de los momentos donde te sientes rodeado de la oscuridad, del gran vacío, de los momentos donde estamos de paso, sí, pero es un paso largo y distante y parece interminable. En medio de todo eso, Dios está declarando, si abres tu boca, si clamas, yo te responderé. Nos dice en Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, hemos ya declarado que es necesario tener sed, es reconocer esa sed. Segundo, hemos declarado que es importante clamar, o sea, abrir nuestro corazón, declarar a Dios nuestra necesidad. Y tercero, y esto es muy importante, es creer en aquel que nos puede dar la vida, es creer en esas aguas que solamente Él puede dar. Obviamente, no podemos creer en cualquiera. En el desierto, por ejemplo, los beduinos conocen cada punto y lugar y saben resolver circunstancias algunas veces muy extremas. Ellos tienen mapeado en su memoria generación tras generación el lugar donde están los oasis en medio del desierto. Pero si se equivocan quizá con una vuelta, se equivocan con una distancia, se equivocan en su recuerdo, puede ser la muerte de sus animales y puede ser la muerte de sus vidas, ya que son grandes y extensas las regiones de desierto y son tan inhóspitas que estar sin agua, sin un tiempo demasiado prolongado, puede significar la muerte. Por eso las personas que se adentran, por lo menos aquellos aventureros o personas que están haciendo trabajos científicos o buscando la geografía, minerales o demás, lo hacen muchas veces, aún hoy en día, con la ayuda de la tecnología, con el GPS, con la capacidad satelital que se tiene para cubrir la superficie del mundo. Aún hoy en día se usan aquellos que conocen y saben manejarse en ese ambiente difícil. Confían en ellos porque generación tras generación han sabido crecer en ese ambiente y saben dónde están los oasis y los puntos necesarios para poder llegar de un punto a otro. Pero lamentablemente en el mundo espiritual y lamentablemente en el mundo de la vida que todos tenemos que llevar, muchas veces hay aquellos que ofrecen a los sedientos lugares de descanso, ofrecen refrescar el corazón, ofrecen métodos y fórmulas y religiones y filosofías, pero finalmente cuando llegan al oasis debido encuentran que el oasis está seco, encuentran que no tiene lo que necesita. Cuando alcanzan aquel lugar prometido descubren
que no es otra cosa, algo muy común en el desierto, que es el espejismo, aquello que se ve de lejos como agua, mas cuando llegas a ese punto encuentras que era un espejismo, algo falso. Cuando llegas allí es nada más que tierra y desierto. Muchos de los que descansan y confían en estos falsos guías, en estas falsas o falsos instrumentos, terminan muchas veces siendo heridos, lastimados, y si fuera el verdadero desierto, podrías terminar muerto. ¿Cuántas vidas desperdiciadas? ¿Cuánto tiempo desperdiciado? ¿Cuántas personas y familias y vidas humanas destruidas por estos engaños? La palabra de Dios nos dice allí en Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás tiene como propósito de desviar al hombre en medio de este tiempo, a llevarlo al lugar equivocado, a llevarle a descansar sobre recursos equivocados, a apoyarse sobre sí mismo y con el tiempo descubrir que esas fuentes que ofrecen no tienen nada para dar. Descubrir que con el tiempo esas fuentes que supuestamente han de satisfacer las necesidades y los clamores y los vacíos del corazón no son tal cosa, sino una mentira y un engaño. Ha sido hurtado, destruido y matado aquella persona que ha confiado en Él. Pero nos dice la segunda parte de este pasaje. Yo he venido para que tengan vida. Jesús declara, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que hay avisos falsos. Sí, hay engañadores. Está las fuerzas de tinieblas trabajando 24 horas del día. No solamente en esa aflicción, en ese desierto, sino están trabajando para matar, destruir y llevar a la ruina espiritual a las personas, con todos los métodos posibles, en medio de esa desesperación, aprovechándose de la necesidad para llevarle a beber aguas que no tienen más que hiel, no tienen más que amargura, que destruyen el corazón. Nos dice en 1 de Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En otras palabras, habrá mucho más de estos engaños, serán mucho más comunes. Y ojo, no debemos pensar que nosotros no hemos sido engañados. Ojo, no debemos creernos que a nosotros no nos puede pasar, porque en el desierto, en la desesperación de la sed, cuando te toma la desesperación de la sed, olvidas todo razonamiento y lo único que quieres y lo único que piensas en satisfacer esa necesidad. Y cuánto se aprovecha el engañador, cuánto se aprovecha las fuerzas de tinieblas, cuánto se aprovecha el mundo espiritual oscuro para destruir aquellas vidas desesperadas. Pero en medio de todo eso, en medio de esas fuentes que nos sacian, en medio de esos engaños, está el hecho de que aún el agua que ofrece falsa, aún la bebida que ofrece este mundo, no es otra cosa que la amargura. ¿Cuántas veces vemos en las personas, especialmente los que ya han vivido un tiempo en su vida, mirar para atrás y mirar con tristeza, con amargura su pasado, su vida, ver el trecho caminado en las aflicciones y en el desierto y encontrar que en vez de haber gozos y alegrías hay más bien derrotas, más bien tristezas? Y eso no solamente produce tristeza, sino produce amargura. Y la palabra de Dios dice que ese tipo de tristeza produce muerte. Nos dice en Apocalipsis, hablando proféticamente, pero también que se aplica a lo que sucede en el mundo espiritual. En Apocalipsis 8, versículo 11, dice, el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo significa amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y sin duda Satanás en todo esto está trabajando para amargar y destruir y producir un montón de fuentes que parecen la satisfacción, parecen ser el recurso, parecen ser la respuesta, pero cuando bebes de ella,
hay muerte en ella, hay engaño en ella, hay destrucción en ella. ¿Qué entonces hacemos nosotros? ¿En quién podemos confiar? Porque finalmente necesitamos confiar en algo, porque todo el mundo confía en algo y cree en algo. Si no cree en Dios, cree en sí mismo. Si no cree en sí mismo, cree en alguna religión, filosofía. Pero nosotros no creemos ni en nosotros mismos, ni en ninguna filosofía. Nosotros creemos en una persona y sabemos que la palabra de Dios nos declara que esta persona es confiable y que tiene un historial que trae confianza. Es tiempo de reflexionar y de meditar en quién estamos confiando, en quién me estoy apoyando, con quién estoy caminando en el desierto, a quién estoy escuchando, qué fuentes estoy bebiendo. Debemos preguntarnos en quién hemos descansado en nuestra confianza y nuestra fe. Nos dice el versículo de Juan que recién acabamos de leer, que Jesús vino para darnos vida. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida en abundancia. Además, tenemos la promesa eterna de nuestro Padre Celestial que nos ha declarado en esa promesa eterna. Allí en Números 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, Dios está declarando que todo lo que Él dice permanece desde el principio hasta el final. Para nosotros eso es muy difícil en un mundo donde las palabras muchas veces se las lleva el viento, donde los hombres discuten y pelean por cada palabra y jota y coma en una ley o en un proyecto. Sin embargo, Dios mantiene fiel su palabra desde el principio hasta el final de todos los tiempos. Dios no cambia, Dios permanece siempre igual. Por lo tanto, podemos confiar en Él, pues Él es firme en su palabra. Él es firme en todo lo que hace y en nada Él ha fallado. Todo lo que Él dijo se ha cumplido. Como hijos de Dios, ¿cuántas veces caminando en ese desierto Dios nos ha rescatado? Una y otra vez. En medio de los peligros, Dios ha puesto su mano. En medio de las circunstancias nos ha rescatado, pero tantas veces que es innumerable la cantidad de veces que lo ha hecho. Dios es fiel. Dios no cambia. Dios, junto con todas sus palabras y promesas, son para nosotros un sostén, una roca firme en medio de los grandes momentos de dificultad y de aflicción. Por lo tanto, vamos a leer entonces allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él es capaz, Él es fiel, Él es justo en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace, Él piensa lo mejor para tu vida y para la mía. Todo lo que hace, Dios piensa lo mejor para el propósito más alto y glorioso, para nuestra bendición, para nuestra sanidad y especialmente para nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos que confiar y creer en Él. Tenemos que aprender a descansar en Él. Sobre el mundo y sus recursos, sobre todo lo que me rodea, quizá pueda sospechar o dudar o temer. Pero no dudes del Señor Jesucristo, pues desde el principio hasta el final, el Padre Celestial y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, su palabra ha permanecido fiel por la eternidad. Aleluya. En Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que lo buscan. O sea que Dios recompensa a los que creen en Él. Los que confían en Él recibirán ¿qué? El agua necesaria, recibirán esa fuente viva que los ha de sostener en este tiempo tan difícil. Para nosotros los que creemos en Jesucristo, en este 2021, no importa lo que venga, sé de antemano que tengo esta promesa que Dios ha de sostenerme, y le creo a Él. Y es entonces la fe necesario para que esas aguas vengan y sean derramadas en tu vida. La fe
permite esa fe que descansa sobre Dios, permite que Dios pueda derramar sobre ti todo eso que tú necesitas, cada recurso, cada necesidad, cada clamor, cada circunstancia de aflicción o desespero. Allí estará Él para satisfacer y derramar sobre tu vida su precioso Espíritu. Él sabe llevarte al oasis perfecto. Él sabe llevarte sin perderse. Él sabe llevarte para que no pierdas tu vida, para que no haya pérdida en tu vida, porque Dios sabe rescatar, porque Dios es fiel en todo lo que hace. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, que durante 40 años los alimentó y los sostuvo en el desierto más inhóspito y más duro de los climas. Y en todo eso Dios los mantuvo a miles y quizás millones, que eran aquellos que se llamaba el pueblo de Israel, que iban de un lado a otro guiados por la nube durante el día y el fuego o la columna de fuego durante la noche. Dios les daba su alimento y les daba las aguas cada vez que necesitaban, cada vez que había necesidad. Así Dios también puede sostenernos y Él derrama abundantemente su Espíritu Santo para que en esta hora, más allá de las limitaciones que tenemos, más allá de lo que este ambiente inhóspito quizá que nos encontramos, podamos descubrir que el Espíritu Santo está allí para abrir fuentes donde no la imaginábamos, fuentes en el desierto que satisfacen en lo profundo de nuestro corazón, renovando nuestro ser. Así que en este tiempo del 2021, que tú puedas tomar esos pasos, que tú puedas ser renovado en esas aguas vivas del Espíritu Santo, que tú puedas ya disfrutar más allá de lo que venga en el mundo y más allá de lo que suceda en tu interior, el saber que Él tiene para ti una fuente que nunca se seca, el saber que Dios tiene para nosotros un lugar, un pozo viviente, que donde vayamos, Él estará allí para satisfacer el clamor, para satisfacer la sed y para responder a la fe de aquellos que han puesto su confianza sobre Él. Nos dice Jeremías 17, versículo 8, y será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces, junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustia, ni cesará de dar fruto. Vale la pena leerlo otra vez. Nos dice el profeta Jeremías, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustia, ni cesará de dar fruto. Tómalo para tu vida. Tómalo para este 2021. Dios será esa fuente viva para tu sostenimiento. No solo para ti, como hemos leído hoy en nuestro pasaje, es para las generaciones. Nos ha de bendecir no solo a nuestras vidas, no solamente a los cercanos que tenemos en nuestro hogar, pero podemos creer que aún pueda bendecir esta tierra en este tiempo de tanta necesidad, donde quizá en medio de estas aflicciones haya más corazones que estén dispuestos a reconocer que hay una sed y un vacío que no está siendo llenado. Y que Dios ahora tiene para sí, para cada uno de los que quieran, una fuente que satisface. Una vida que puede ser floreciente en medio de las circunstancias más difíciles. Eso solamente lo puede hacer nuestro Padre Celestial. Solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo en el corazón. Por eso cuando tú reconoces la necesidad, cuando abres tu boca y clamas a Él y crees en Él, recibirás esa porción para tu vida. Recibe esa porción para tu vida. Recibe esa gracia para tu vida. No camines en la sequía, sino en medio de ese desierto camina junto al Espíritu Santo, que es la fuente viva que traerá todo lo que tú necesitas para tu corazón. No solamente para soportar este momento, sino para levantarte por arriba de este momento y renovarte en las fuerzas no humanas, no en los recursos humanos, pero en las fuerzas espirituales, en las fuerzas
de nuestro Dios poderoso que nos ama y que nos ha prometido estas cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te anime a anhelar y querer eso para tu vida y para los tuyos y aún para nuestra tierra, que pueda recibir esa bendición de Dios, pero sobre todo esa visitación de este Dios que sabe satisfacer el vacío como ningún otro, que sabe satisfacer la sed como ningún otro, y que Dios nos encuentre a cada uno de nosotros en este 2021 buscando, clamando y creyendo y recibiendo esas aguas que nos sostienen en este tiempo. Vamos a estar entonces ahora orando y alabando y ministrando delante de Dios, así que acompáñanos mientras hacemos así. Una vez más venimos entonces a la presencia de Dios para que Él llene nuestro corazón, y sin duda en los tiempos de aflicción y necesidad más que nunca necesitamos ese llenar de Dios y de su Espíritu. Así que acerquémonos, y mientras estamos adorando y alabando a Dios, mientras estamos orando, el Espíritu de Dios te rodee y te llene con su vida. Amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Oh, lléname, Señor, dame más, oh, más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti, Señor, solo tú puedes saciar. Dame, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Llena mi corazón de ti, Señor, lléname, Señor, oh, dame más, oh, más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti. Lléname, gracias, Jesús, porque tú eres la fuente viva y todo clamor tú escuchas. Señor, hemos levantado y levantamos delante de ti nuestra necesidad, nuestra sed. Señor, confiamos en que en esa provisión, en esa vida que hay, en esas aguas vivas que fluyen de tu corazón, está todo lo que yo necesito, todo lo que hace falta para enfrentar este tiempo, este año que ha comenzado. Señor, yo te bendigo y te alabo y a la vez confío en ti plenamente, pues tú eres fiel en todas las cosas. Tú eres fiel para sostener y guardar a tu pueblo y guardar a cada uno, Señor. Tú sabes abrir fuentes en el desierto, y así como clama mi alma, estás tú para responder. Señor, yo quiero encontrarme dependiendo de ti, sosteniéndome en esa agua viva. Lléname de tu espíritu, lléname, oh Dios,
de tu presencia en esta hora. Seas tú mi único sostén, mi único ayudador. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y confiamos en la fuente viva, que es el Señor Jesucristo. En las tierras áridas y secas fluirán los ríos de tu amor. Bendito sea, Señor. Amén.